Rua irrumpió en la escena, claramente nerviosa y alterada, asegurando que había escuchado que Kazuma se encontraba allí. Sin embargo, nunca pensó que lo vería acompañado de esa actriz de doblaje de segunda categoría. Con desdén, añadió que esa joven no era nada conocida ni respetada, y empezó a insultarla con rabia, llamándola intérprete mediocre y un montón de basura, entre otros insultos. Sus palabras llevaron a Kazuma a pensar que frente a él tenía a una niña con la madurez emocional de una niña de preescolar. Luego, Rua expresó que, aparentemente, la causa por la que Kazuma había estado ausente en las clases recientemente era exactamente por estar con esa muchacha. En ese instante, entre llantos, admitió que eso no le agradaba en absoluto. Sollozando y con desesperación, gritó preguntando por qué él no estaba a su lado y por qué, en cambio, prefería estar con esa joven, a quien calificó de inútil. Al presenciar la escena, Minato Amane se apresuró a intervenir, tratando de calmar a Rua. Le indicó con prontitud que había malentendido la situación, ya que Kazuma solo buscaba brindarle ayuda. Sin embargo, en ese instante, Rua la agarró con rudeza por la ropa, con una expresión llena de ira y una mirada casi malévola. ¿Cómo le acabas de llamar?, cuestionó con tono frío. Amane, claramente nerviosa, contestó entre sollozos que le había dicho Suzuki, usando su apellido. Rua simplemente le respondió que así era como debía dirigirse a él, recordándole que debía respetar su posición. Comentó que pasarían miles de años antes de que alguien como ella pudiera dirigirse a Kazuma con tanta familiaridad. Luego, con una mueca de desprecio, añadió que además era una chica extraña y que seguramente escondía un rostro horrendo bajo ese maldito flequillo. Sin pensarlo, Rua le apartó el cabello del rostro. Sin embargo, al hacerlo, quedó paralizada. Lo que vio fue un rostro sorprendentemente hermoso. Su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y furia. Alterada, le reclamó preguntándole si acaso había mostrado esa expresión a Kazuma. Amane, todavía temblando, negó con la cabeza. Sin decir una palabra, Rua se dirigió rápidamente hacia una cinta adhesiva, susurrándose a sí misma que había estado peligrosamente al borde del peligro. Con rapidez, escogió pegar el flequillo de Amane a su rostro para esconderlo. En ese instante, Kazuma intervino con decisión, solicitándole que soltara el rollo. Le recordó que ambas pertenecían al mismo grupo dentro de la misma agencia. Rua admitió que era cierto, aunque añadió con desdén que Amane no era más que un personaje de apoyo, destinado únicamente a servirla. Ante esto, Kazuma respondió, inexplicablemente serio, que esa supuesta figura secundaria se encontraba allí esforzándose al máximo, practicando con dedicación, y le pidió que los dejara en paz y se retirara. La reacción de Rua fue inmediata. Aún más alterada, le reclamó con indignación por defenderla y por qué, siendo su amigo de la infancia, no se ponía de su lado. Kazuma, manteniendo la calma, dejó en claro que apoyaba a quienes se esforzaban de verdad. Además, añadió con frialdad que había algo que debía recordarle una vez más: ellos dos ya no eran amigos de la infancia y nunca volverían a serlo. Sus palabras volvieron a conmocionar a Rua y la impactaron profundamente. Para intentar aliviar la tensión, ella intentó cambiar el tono de la conversación. Le preguntó qué le sucedía y si acaso seguía molesto por lo ocurrido el otro día. Añadió, tratando de restarle importancia, que todo había sido solo una broma. El protagonista, manteniendo un rostro serio, le preguntó si de verdad creía que lo que había hecho era simplemente una broma. Mientras caminaba hacia ella, su voz se volvió más firme y le cuestionó cuántas personas había herido con aquello que ella calificaba como una simple travesura. Le preguntó si, a pesar de estar en la secundaria, aún no era capaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Se detuvo frente a ella, la miró a los ojos y, con determinación, le dijo que la única que necesitaba aprender cuál era su lugar era ella. Rua quedó paralizada. Sus palabras la sorprendieron, dejándola aturdida y con una mezcla de asombro, admiración y una avalancha de emociones opuestas. Su expresión, llena de sorpresa, se enrojeció profundamente. Kazuma, sin pronunciar una sola palabra, pasó junto a ella y señaló a Mane que debían marcharse. Justo antes de partir, Rua, todavía alterada, le gritó a Kazuma llamándolo idiota. Expresó con cierto descontento que ella era mucho más atractiva que esa joven y que no podía aceptar que perdiera frente a una actriz de doblaje tan mediocre. Poco después, Amane se disculpó, ya que sentía que, por su culpa, Rua se había molestado.
Sin embargo, nuestro protagonista le aseguró que no hacía falta que se disculpase. Además, comentó que, en realidad, se le había ocurrido una idea. Mencionó que la única estrategia consistía en tocar la orgullo de Rúa en el momento preciso y que a esa operación no le darían el nombre de Aman Mien. Poco después, en una cafetería, Aman sostenía un adorno con orejas de gato que Kazuma le había regalado. Con interés, le preguntó en qué consistía todo aquello. Kazuma le respondió preguntándole si tenía un canal en YouTube. Ella asintió, aunque aclaró que no contaba con muchos seguidores. Kazuma le aseguró que no debía preocuparse por ese asunto, ya que él se encargaría de ello. Después, le comentó que quería que se colocara las orejas, que bailara como lo había hecho previamente y que grabara un video breve. Le garantizó que era muy hermosa y que, con ese talento, estaba seguro de que lograría hacerse famosa. Motivada por sus palabras, Mane aceptó la propuesta. Entonces, Kazuma añadió que le gustaría pedirle una última cosa, que al grabar, levantara el flequillo. Le afirmó que esconder su rostro era una lástima, ya que poseía una belleza extraordinaria. La solicitud sorprendió a Mane, quien lo observó desconcertada. Sin embargo, él persistió en su charla con determinación. Le dijo que era sumamente atractiva y que tapar su rostro con el flequillo era, simplemente, una pérdida. Avergonzada hasta lo más profundo, Amane admitió que le daba miedo que las demás personas la miraran directamente a los ojos. No lograba relajarse si alguien lograba ver más allá de su flequillo, aunque reconocía que era un asunto que eventualmente tendría que afrontar. Entonces, el protagonista le preguntó si su agencia alguna vez le había mencionado algo al respecto, a lo que ella negó con la cabeza. Comentó que, dado que su papel era el de un personaje secundario, la agencia no tenía reparos con su aspecto físico. Tras el lanzamiento de su primer CD, el grupo con el que compartía escenario con Runa sería disuelto. Todo parecía más una estrategia de promoción que un proyecto a largo plazo. Al respecto, el protagonista susurró que el espectáculo era claramente una maniobra sucia y predecible, una jugada repetida una y otra vez. Amane, sin mostrar sorpresa, comentó que era algo que se esperaba, dado que la agencia en realidad pertenecía casi en su totalidad al abuelo de Rúa. En cuanto a apariencia y popularidad, Rúa le llevaba una ventaja enorme. Amane confesó que no estaba segura de poder enfrentarse a alguien como él. Ante sus palabras, el protagonista permaneció en silencio, comprendiendo que quizás la falta de confianza de Amane no era totalmente culpa suya, sino el efecto del entorno en el que se encontraba. Reflexionó que, en este mundo, tanto en la escuela como en el espectáculo, para que algunas personas destacaran, otras tenían que ser aplastadas. El sistema funcionaba de esa manera, por lo que no era raro que Amane desarrollara esa personalidad reservada. Entonces, ella se dirigió a él llamándolo por su apellido, Suzuki, y le expresó que le parecía impresionante que fuera amigo de la mismísima Rúa, e incluso parecía que ella sentía algo por él. Kazuma negó rotundamente esa idea, aclarando que no era así, y que en realidad Rúa le resultaba molesta. Luego, con un tono más relajado, él le comentó que no hacía falta que la llamara por su apellido, podía simplemente llamarla Kazuma. Ella sonrió radiante y algo sonrojada, y entonces le sugirió que, en reciprocidad, él también podía llamarla Amane. Kazuma aceptó sin dudar, pero en ese mismo instante, la llamó de manera más cercana y natural, diciendo su nombre con confianza. La reacción de Amane fue instantánea, se sonrojó profundamente y, incapaz de soportar la vergüenza, se dejó caer sobre la mesa, ocultando su rostro entre los brazos. Intrigado, Kazuma le preguntó qué le sucedía, pero ella, aún cubriéndose, negó con la cabeza. Luego, levantando con determinación el adorno de gato, le aseguró que pondría su mejor esfuerzo en el video corto. Mucho tiempo después, en un video publicado en YouTube, Amane aparecía luciendo unas orejas de gato y se presentaba como actriz de voz. Con una sonrisa nerviosa pero encantadora, anunció que ese día quería compartir con todo su baile original, al que había llamado Amania Dance. Luego, solicitó a los espectadores que, si era posible, vieran el video hasta el final. Con la misma gracia que había demostrado anteriormente, comenzó a bailar con movimientos naturales, expresivos y llenos de energía. Al finalizar la coreografía, anunció con entusiasmo que interpretaría esa misma canción en un evento el próximo domingo e invitó a todos a asistir.
Aprovechó la oportunidad para pedir a los espectadores que se suscribieran a su canal, justo antes de darse cuenta de que la batería de su dispositivo estaba a punto de agotarse. Con prisa, se despidió rápidamente y el video se cortó de manera abrupta. Kazuma, que estaba viendo esa grabación en ese momento, no pudo evitar pensar en una sola cosa, que Amane era, sin duda, sumamente hermosa. El protagonista revisó el canal de Amane y notó que, aunque había algunos comentarios positivos, también se acumulaban mensajes llenos de odio. Sin embargo, no pareció sorprendido por ello. Sin perder tiempo, decidió buscar el canal de Rua, no porque realmente le interesara, sino porque necesitaba recopilar información. Al reproducir el video más reciente, Rua apareció con una expresión claramente molesta. Comenzó a gritar e insultar, pronunciando nombres que sonaban similares al del protagonista, aunque ninguno coincidía exactamente. Sin embargo, era evidente que los insultos estaban dirigidos a él. Lo llamó idiota y, entre gritos, insistió en que le prestara más atención. Después de varios alaridos furiosos, de manera casi repentina, su expresión se transformó en una sonrisa brillante y serena. Luego, mirando a la cámara, saludó a sus suscriptores y explicó que lo ocurrido no era más que un ejercicio actoral, una práctica para explorar distintas emociones. Con entusiasmo, preguntó si los había sorprendido. Añadió que últimamente se había sentido muy frustrada, por lo que aprovechó ese momento para liberar esas emociones y, de paso, poner a prueba sus habilidades como actriz. Comentó, entre risas, que quizás debería dedicarse al mundo de la actuación, ya que parecía tener talento para ello. Luego, se despidió con alegría del público. Mientras tanto, el protagonista, que había estado viendo el video en su celular, permanecía con el rostro congelado, incapaz de ocultar su desconcierto. Se preguntaba qué demonios acababa de presenciar. Aunque Rua había disfrazado aquello como una actuación, era evidente que los insultos iban dirigidos directamente hacia él. Chasqueó la lengua con fastidio. Si esas eran las circunstancias, él se encargaría de aplastar a Rua. Sin embargo, al pensarlo mejor, no pudo evitar aceptar una amarga realidad. Rua era increíblemente popular, una idol que acumulaba millones de visualizaciones. En contraste, el video de Amane apenas había alcanzado las 50. La diferencia era claramente evidente e innegable. Sin embargo, el protagonista añadió que el baile de Amane ya era, por sí mismo, bastante original y encantador. Estaba convencido de que, si la gente simplemente lo veía, se difundiría rápidamente. Por eso, decidió centrarse en lograr precisamente eso. Sin perder tiempo, empezó a publicar el video en distintos foros y redes sociales, haciendo algo de spam y recomendando a todos que lo vieran. Aunque en la vida real no era precisamente una persona muy sociable ni activa en las redes, en el mundo de los videojuegos sí gozaba de cierta reputación. De hecho, era vicelíder en varios gremios en línea y contaba con numerosos contactos que le brindaban influencia en esas comunidades. Por ello, no tardó en aprovechar esa red de conocidos para difundir el video. Pasaron unos días. Cuando Amane revisó su celular, no podía creer lo que veía. Su video había alcanzado más de 500.000 visualizaciones en menos de 3 días. El protagonista, con su habitual serenidad, le explicó que solo había compartido el video en algunas plataformas. Sin embargo, añadió que si el contenido no hubiera sido realmente excelente, jamás habría alcanzado esa viralidad. Con ello, dejaba en claro que ella ya poseía un talento evidente. Al escuchar sus palabras, Amane sonrió con ternura y expresó cuánto le alegraba la situación. No podía ocultar su felicidad, que transparecía en cada gesto. Estaba verdaderamente emocionada, pues muchas personas, que hasta entonces eran desconocidas, le habían enviado mensajes anunciando su intención de asistir al evento para verla. Al escuchar esto, nuestro protagonista comentó que era algo impresionante. Luego, observó que Rua también estaba llevando a cabo una intensa campaña de promoción. Sin embargo, él ya había preparado todo con anticipación, solo quedaba que ella mordiera el anzuelo. Un momento después, en el sótano, Rua irrumpió de golpe, abriendo la puerta con fuerza. Llevaba puestas unas orejas de gato. Kazuma no necesitó preguntar, con solo verla, supo de inmediato que había caído por completo. Amane, algo confundida, miró las orejas que Rua llevaba puestas y le preguntó la razón. Fue en ese momento cuando Rua, con tono serio, le dijo que había visto su tonto video. Ella comentó que no había nada de especial en usar orejas de gato y que,
Si jugaban en igualdad de condiciones, no pensaba perder. El domingo, ambas llevarían orejas de gato, y con determinación afirmó que ella sería quien le demostrara quién era la más linda y popular. El protagonista sabía que Rúa había caído en la trampa. La conocía bien, eran amigos desde la infancia, y bastó observar cómo tensaba la comisura de su boca para entender que estaba conteniendo su frustración. Pero eso ya no importaba. Todas las piezas encajaban perfectamente. Era hora de poner en marcha su plan para derrocar a la ídol más popular. Llegó el día del evento. Amane, vestida adecuadamente para la ocasión, se encontraba en el pasillo frente a la sala de preparación. Al verla, el protagonista la saludó con naturalidad y ella le respondió de manera cordial. Le preguntó por qué no estaba en la habitación ni en el vestidor, y Amane explicó que Rúa la había sacado, diciendo que no quería compartir el mismo aire con ella. Él comentó con fastidio que, al parecer, esa persona ya había llegado. Luego, ambos se dirigieron al almacén, donde podrían hablar con tranquilidad. Allí, él le dijo que había mejorado mucho. La había visto practicar con esfuerzo, y por eso confiaba en lo que sabía hacer. No necesitaba nada más. Amane, con tono serio, le preguntó por qué hacía tanto por alguien como ella. Durante un tiempo, había estado dándole vueltas a esa pregunta. Él se tomó un momento para pensar antes de responder. Explicó que esa escuela llevaba la idea de la meritocracia al extremo, al punto de generar discriminación. Sin embargo, si alguien como ella, sin beca y con esfuerzo propio, lograba destacar, eso podría cuestionar un poco el sistema. Aún así, esa no era la única razón. Había observado cómo se esforzaba día tras día, y eso por sí solo le otorgaba motivos para apoyarla. Amane quedó sorprendida. Aunque no respondió, en su rostro se reflejaba que esas palabras la habían conmovido profundamente. Kazuma se levantó, comenzó a buscar algo y, poco después, le entregó un adorno de orejas de gato, explicándole que él mismo no había hecho. Al principio, intentó encontrar un accesorio que le quedara bien a Amane, pero al final decidió fabricarlo él mismo, convencido de que sería más eficiente. Amane se sorprendió y le agradeció con una sonrisa, colocándose rápidamente el adorno y expresándole cuánto le hacía feliz y lo mucho que daría de sí para que quedara perfecto. Él añadió que eso no era todo y, con delicadeza, extendió la mano para apartar con cuidado su flequillo, acomodándolo junto al adorno. Comentó que esa era la forma en que mejor le quedaba y que estaba seguro de ello. Amane, visiblemente nerviosa y sonrojada, le preguntó qué estaba haciendo. Él, sin prestarle demasiada atención, continuó conversando. Entonces recordó la vez que intentó cambiar su peinado para ir a un karaoke, esperando que algo especial ocurriera, como en las novelas donde un cambio de apariencia llama la atención de todos. Pero en su caso, solo lograron reírse de él. A pesar de ello, él aseguraba que con ella era diferente, que ella podía brillar de verdad. Lo sabía con certeza. Tenía un sueño grande y trabajaba con esfuerzo para alcanzarlo, lo que la hacía verdaderamente especial. Amane quedó sorprendida por sus palabras. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Una persona se asomó para avisarle que pronto debía salir al escenario. El protagonista, extendiendo la mano, la ayudó a levantarse y le dijo que era hora de salir y conquistar a cada uno de sus fans, sin dejar ni un ápice de duda. Con una sonrisa llena de emoción, Amane tomó su mano y asintió, preparándose para salir y cumplir su sueño. Buah chicos, espero que hayan disfrutado del capítulo. Por mi parte, estamos al día con el manga. Lamento no poder compartir más capítulos, ya que en el anexo la señal no es muy buena, pero la próxima semana traeré nuevos resúmenes.